Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. La semana pasada, el presidente de la República convocó una reunión en el Palacio de Gobierno, conformó una comisión para que en un determinado plazo proponga una salida al fondo de pensiones del IES, que está en crisis. Días después, la Mesa de Seguridad Social hizo un diagnóstico que realmente es diagnóstico por puestas, ¿no? Diagnóstico que realmente es de terror de lo que pasa con la seguridad social. Mauricio Espinel, representante, miembro de esta mesa, está con nosotros para conversar. Mauricio, gracias por acompañarnos. Buenos días. La situación del IES es una situación complicada, es una situación que incluso el fondo de pensiones tendría un tiempo de vida muy corto. Hace 4 años hicimos el diagnóstico. La Mesa de Estudios en Seguridad Social, así se denomina, tiene más o menos unos 8 años de estar presente. Son un grupo de unas 2 docenas de expertos en diferentes temas, actuarios, economistas, abogados, médicos. Yo soy salubrista y al momento soy coordinador de la mesa. Y esta vez, el evento que tú mencionas, el propósito fue hacer ya propuestas, ya no el diagnóstico. En relación a tu pregunta, el aspecto de el pago de las jubilaciones, muchos preguntan, ¿y cuándo se acaba el dinero? Y eso depende de una serie de factores. Por ejemplo, al momento este gobierno está pagando alrededor del 28% de aquel 40% que se supone debería contribuir. ¿Por qué 40%? ¿No? Esa es una discusión técnica larga. Pero no alcanza, no ha alcanzado en los últimos años a cubrir ese 40%. El análisis actual dice que con esa contribución, alcanzaría unos 10 años. Pero ¿cuál es el propósito de un fondo? Que sea lo más sostenible posible. Los actuarios calculan a 30 años, a 50 años, y en función de ese cálculo dicen, el déficit es tanto. En el caso del Ecuador, el déficit estaría alrededor de los 30, 50 mil millones de dólares de acuerdo a diferentes fuentes de análisis y con diferentes factores. Es decir, ¿no? Ese es el análisis que hay que hacer ahora. Si no se da el 40%, quedarían apenas 2 o 3 años para pagar en lo que es liquidez. Es decir, cuánto en efectivo tiene la cuenta del BIES para pagar a los jubilados. Entonces, en la medida en que se cambien esas condiciones del pago de la deuda, el pago del 40%, la modificación de las condiciones de la jubilación, etcétera, etcétera, ¿no? El plazo aquel se alargaría o se acortaría. Es importante que lo consideremos. Y por eso nosotros hicimos una carta en octubre a todas las autoridades, al Ejecutivo, al Legislativo, a las superintendencias, a los gremios, invitándoles a trabajar en conjunto. A nosotros nos agrada que parece que acogiendo nuestras sugerencias se haya conformado por parte del Ejecutivo una comisión que va a tratar exclusivamente el tema de las pensiones, en la que se han incluido, tuvieron la gentileza de invitarnos a la Presidencia de la República cuando se lanzó la comisión, participan ciudadanos de diferentes razas, de diferente sitio de residencia, de formación, etcétera. Una comisión voluntaria, así como es voluntaria la Mesa de Estudios en Seguridad Social. No van a percibir ningún pago. Ayer escucharon en la radio eso, ¿no? ¿Cuánto les irán a pagar? ¿Cuánto nos costará a los afiliados? En este caso, según está establecido en un documento que se entregó en ese momento, es voluntaria, con el apoyo de la OIT y del Banco Mundial en cuestiones logísticas. Y lo que se espera es que ellos logren recoger las opiniones, el quehacer de los técnicos, de la sociedad civil, de los jubilados, etcétera, para tratar de construir una propuesta de país. Yo creo que eso es saludable. Ahora, el origen de todo este problema, usted habla de 40 o 50 mil millones de déficit que tiene el fondo de pensiones. El origen de este problema,
¿Cuál es? ¿Es la Ley de Justicia Social del 2015, esa que retiró el 40% que tenía que dar el gobierno para la aportación del fondo de pensiones? ¿O qué más, aparte de eso? Una serie de factores. Está aquello que tú acabas de mencionar, ¿no? Esto, y no solo fue eso, sino que también se pasó dinero del fondo de jubilaciones al fondo de salud. Con eso se construyeron el hospital de los Ceibos, el hospital Y es Quito Sur. y Esquitosur, ¿no? Es decir, para tener gasto en salud se pasó ese dinero. Pero ahora que el dinero ya, ese porcentaje ya terminó porque tenía un proceso de ir disminuyendo en el tiempo, eso ya se acabó el año pasado, enseguida mira tú cómo reflota la situación grave del componente salud. Otro factor fundamental es el componente demográfico. Hay que recordar que la ley tiene 21 años de estar allí. Y en aquel entonces, la esperanza de vida, es decir, ¿cuánto tengo que pagarle a la persona después de que se jubila? En ese momento dijeron, esperanza de vida, este indicador que mide en promedio cuánto vive la población, estaba en 65 años. Y entonces establecieron, muy bien, ¿no? Con ese promedio, la persona se jubila a los 60, voy a pagar 5 años en promedio. Resulta que ahora los ecuatorianos vivimos hasta los 75 años, las mujeres 72 años en los hombres, es decir, aumentó 10 años más la esperanza de vida gracias a los avances tecnológicos, etcétera, etcétera. ¿Quién paga eso? O sea que ahí sí se puede pensar en ampliar la edad de jubilación. Y he escuchado a los técnicos de la mesa hacer algunas propuestas que tienen que ver con, por ejemplo, con este componente, este elemento de la edad de jubilación, manejarlo en función del momento que tú entraste a trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que entraron en el 61 van a trabajar 61 años, 62 años los del 62, 63 los del 63, ¿no es cierto? Y los que entran ahora, entonces sí tendrían que esperar hasta los 66, 68 años. ¿Qué hace esta medida? Una vez más, alargar el tiempo en el que están disponibles los recursos, es decir, hacerlo un poquito más sostenible. No es suficiente, ¿no? Otras medidas son, por ejemplo, el aumentar el porcentaje de contribución, el disminuir el número de pagos que se hacen. Los jubilados reciben 14 pagos, ¿no? Esos 2 extras de el 13º y 14º no tienen financiamiento. Y así una serie de medidas. Y en muchas de ellas es evidente que las asociaciones de jubilados, los gremios de trabajadores estén en contra. Obvio. ¿No? Claro, si los jubilados les quitas 2 y dejas con 12, esas 2 no tienen, obviamente les va a molestar. Y también el tema de aumentar la contribución. Ese es un tema complicado. Complicado, todos ellos son complicados, todos Pero implican necesario ajuste. pensarlos. Hay que discutirlos y precisamente lo que hemos propuesto como mesa, y supongo que va a ser la comisión que tú mencionaste, que ha formado el Ejecutivo, es poner sobre la mesa todos estos elementos para que sean discutidos, ¿no? Con razonamientos, porque el punto final es, no se hace nada, pues incluida, decía yo, el pago del 28%, 30%, 15% por parte del gobierno, no entrega eso, no disminuimos los pagos, no ponemos, aportamos más, no. ¿Qué va a pasar? Que en 3 años se acabó el fondo y quiebra el seguro. Entonces, eso es lo que hay que poner sobre la mesa y discutirlo. ¿Por qué? Porque está en juego la jubilación, el bienestar de los que vienen atrás de nosotros. Es decir, no estamos dejando el legado que implica la seguridad social. Hay que tener en cuenta este concepto de protección social, de seguridad social y el seguro social como uno de los actores que permite que este concepto fundamental en la democracia y en la actualidad se haga realidad. Entonces somos tan egoístas como para decirle no a los que vienen de atrás de nosotros. No puede ser. Por eso los jóvenes no hablan del tema seguridad social, seguro social en general. No quieren saber nada. ¿Por qué? Porque no le estamos ofreciendo esa oportunidad. Ellos no ven viabilidad en lo que está pasando al momento. Entonces tenemos que nosotros en esta generación resolver el problema, dar una solución. Son las 8:48, estamos hablando con Mauricio Espinel, coordinador de la Mesa de Seguridad Social.
Doctora Espinel, usted decía del diagnóstico pasamos a las propuestas y ya tiene la Mesa de Seguridad Social propuestas. ¿Ustedes van a contribuir en esta comisión que conformó el Ejecutivo? ¿Cómo no? Eso es lo que nos corresponde como ciudadanos y lo hemos ofrecido a quien coordina aquella comisión. Precisamente el evento que se realizó eh, es fruto de el trabajo de la mesa en el que se formaron 4 comisiones. La comisión de pensiones, la comisión de inversiones, la comisión de salud y la comisión de institucionalidad, porque revisamos y consideramos que en esos 4 ámbitos están los problemas más complejos que tiene no solo la institución IES como tal, sino en general la seguridad social del Ecuador. Y entonces en el evento se presentaron las propuestas que cada comisión de expertos realizó en cada uno de esos ámbitos. Bien, ahora, usted pone un plazo incluso, pero el gobierno bien hace, como usted dice, y como los entendidos dicen, bien hace en crear una comisión que ojalá ahora sí vaya en serio y salga una propuesta que incluso políticamente puede ser difícil de asumirla, porque aquí habrá que ver quién asume el costo político de, en el eventual caso, aumentar la edad de jubilación y aumentar el tipo de aporte, el monto de aporte. Pero también ese 28% que debería ser 40%, porque hay una decisión jurídica, judicial, de devolver ese 40% que la ley de justicia social le quitó al IES en el 2015. ¿Por qué 28%? ¿Por qué no el 40% como dice la ley? Mira, esas son las negociaciones mira, en el componente que tú colocas de la deuda, hasta ahora no sabemos cuánto es la deuda. Tú me puedes decir, este es el monto exacto. Diferentes actores dicen diferentes cifras. ¿Por qué razón? Porque no ha habido, y esa es una de las propuestas que colocamos como mesa, es el momento de que se siente el Ministerio de Finanzas con los actores de la seguridad social y definan el monto de la deuda. Y segundo, se registre esa deuda. Tercero, se haga un plan de pago. Hasta el momento no existe eso, ¿no? Se ha hablado mucho de la deuda, hubo momentos en que se hizo pagos, de que esto, que el otro, pero no está registrada la deuda. Entonces, un elemento fundamental es ese, La ¿no? cifra, Sentarse y decir, a ver, ¿no? Esto es, ¿no? Y vamos a pagarlo de esta manera, en tantos años, vamos a entregar tales bienes o no vamos a entregar tales bienes, es decir, establecer ese proceso de negociación es fundamental. entonces, ¿cómo confiar en que otro proceso, un proceso de una reforma a la seguridad social, puede estar encaminado con algún optimismo de que va a terminar bien? Si es que lo que usted dice, el tema de la deuda no se pone claro. Exacto, no puede ser que quien toma las decisiones en la seguridad social sea el mayor deudor de nosotros, los afiliados, ¿no? Entonces, por eso es fundamental que eso se resuelva, ¿no? Y que se establezca ese plan de pagos. Doctor, otro problema tradicional en el IES ha sido, usted ya lo mencionó, tomar dinero del fondo de pensiones para pasarlo al fondo de salud, para construir hospitales, como ya lo detalló, y para atender el recurso flujo del fondo de salud. ¿Cómo parar eso? ¿Cómo dividir? ¿Se puede llegar incluso a dividir en 2 instituciones diferentes la salud y las pensiones? Como no, lo hemos discutido en la mesa. El único país en donde están juntos es aquí en el Ecuador. Yo tuve la oportunidad de conocer el funcionamiento del seguro social, lo que correspondería al seguro social aquí, en el Perú. Es una institución aparte. Evidentemente, yo como exdirector de salud del IES, ¿no? Pude vivir qué es lo que significa esa burocracia terrible. Un papelito, un proyecto, por ejemplo, nosotros decimos el proyecto Pro Salud, ¿no? Como reforma del sistema de salud IES, para que tú tengan un médico de cabecera. ¿Cómo funciona en todos los países en donde funciona el sistema de salud? Inglaterra, Cuba, Uruguay, Costa Rica, Canadá. Tengas tu médico que sea el que toma las decisiones al respecto de tu salud, no solo de la enfermedad. Ahora vivimos un modelo hospitalocéntrico de alto costo. Ejemplo, ¿no? El médico sentadito esperando en su consultorio, llega la mujer con un sangrado vaginal, hace el diagnóstico y encuentra que tiene un cáncer de cuello uterino grado 4. Y entonces comienza todo el proceso de atención, le sacan el útero, los ganglios, parte del intestino, la vejiga, le dan quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia. Costo de eso alrededor de $300,000, ¿sí?
En la prevención del cáncer de cuello uterino, Australia ya lo eliminó de su territorio, no existe más cáncer de cuello uterino, porque la causa es un virus, HPV. Ajá. Detectar el virus. ¿Cuánto cuesta? $15. Prevención. Prevención. Entonces, el modelo tiene que ser preventivo, de promoción de la salud, de curación y de rehabilitación. ¿Cómo funcionarían esos dos institutos? ¿Cómo, digamos, intuyo cómo funcionarían, como dos instituciones separadas? ¿Cómo sería el aporte de los afiliados? Yo me afilio a dos institutos de seguridad social. En el componente de pensiones, tú harás tus contribuciones en función de las condiciones que establezcan. En un caso, por ejemplo, nosotros como MES hemos planteado que debe haber, ¿no? Una de las posibilidades de abrir una cuenta individual, aparte de la cuenta solidaria, ¿no? En donde podrían estar acumulándose una serie de fuentes y tú decides cuánto vas a aportar en función, ¿no? De las proyecciones que se hagan en función de cuánto vas a trabajar y cuál es tu ingreso, ¿no? Y tú aportas entonces a ese seguro. Y por el lado de la salud, tú decides también si aportas, ¿no? El componente salud, ¿no? Para recibir la atención a ti y a tus hijos, por ejemplo. Uno de los problemas que hubo en los últimos años es que se da atención. Yo voy a almorzar en un restaurante, pago mis $3 de almuerzo, digo, pero también dele el almuerzo a mi esposa y a mis hijos y a la persona que me hace el jardín y a mis abuelitos. Con un almuerzo es lo que está pasando ahora. Con el financiamiento, con lo que pague el afiliado, se atienden al seguro campesino, a los jubilados, ¿no? Y los Es el jubilados. principio de solidaridad que tiene Es el principio de solidaridad, pero no alcanza. Exacto, ¿cómo hacer que esa solidaridad Entonces, por ejemplo, en los niños, sea acompañada del recurso para exacto. ser solidario? Entonces, en los niños alguien tiene que pagar. Y hay los estudios actuariales de cuánto cuesta eso, 1.6% de contribución si lo hacen todos los afiliados para atender a los niños, o 2.4% de contribución si solo son los padres de los niños que deciden que le atiendan a su niño en la institución. Entonces, de esa manera se financian los 300 millones que cuesta la atención de los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque el seguro de salud, como todo seguro, tiene una llave de entrada de recursos y una llave de salida, ¿no? Entonces, en la llave de entrada hay que aumentar los flujos con diferentes mecanismos de financiamiento. En la llave de salida hay que cerrar y ser más eficientes. Y es al revés, la llave de entrada no se cierra, Sí. se cierra siempre y la llave de salida nunca está cerrada. Mira, en el análisis que hicimos nosotros, cuando yo, director de salud, para cambiar el modelo, el cambio del modelo le ahorraría al seguro $600 millones. Si incorporamos teleatención, otros 120 millones. Si hacemos control de lo que es los pagos a los prestadores externos, son otros 300 millones. Y si hacemos facturación, es decir, sabemos cuánto están gastando los hospitales de la red, se podrían ahorrar otros 120 millones. De los 2.400 millones que requiere como presupuesto el sistema de salud IES, con estos ahorros tú ya estarías en 1.200, 1.400, que es lo que se recauda, atendiendo a los niños, atendiendo a los jubilados, atendiendo al seguro campesino. Entonces, eficiencia, ¿no? Y luego en las atenciones, si a mí me pica la pestaña, puedo irme tranquilamente al Carlos Andrade Marín, el hospital de mayor complejidad de la red. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Ni el jeque de Arabia puede ir al hospital de mayor complejidad, ¿no? Me pica la pestaña. Y te rasca la enfermera, te rasca el interno rotativo, te rasca el residente, te rasca el anestesiólogo, te rasca el oftalmólogo. Eso cuesta $155. Claro, bueno, fuera ¿sí? que te rasquen, el problema es cuando que te puedes no rascar por $10 un médico general no te en la dan consulta. cita para que te rasquen. Por la insuficiencia de Exactamente. recursos, porque hay ineficiencia, ¿no? Hemos revisado las estadísticas y hay médicos que atienden 3 pacientes al mes. Son las 8:57, estamos conversando con Mauricio Espinel, coordinador de la Mesa de Seguridad Social. Y doctor, sobre estas propuestas, ¿ustedes han tenido apertura de parte del gobierno central? Porque anteriormente ustedes mencionaban que incluso le mandaron cartas, mandaron a las autoridades y que no tuvieron respuesta. ¿Cómo está ahora la cosa? No hemos tenido respuesta. Tal vez la Mesa de Estudios en Seguridad Social no tiene el poder mediático, el poder de presencia como para que seamos escuchados, pero decía pues que yo veo que en la conformación de la comisión se acogieron algunas de las sugerencias que hicimos. Y lo que queremos ahora, lo que planteamos precisamente, comenzar a discutir en la sociedad civil. No creemos que es un tema de gobierno, creemos que es un tema de Estado.
en el que todos debemos contribuir, los medios de comunicación, las universidades, los gremios, los grupos no organizados, etcétera, etcétera, para buscar soluciones para la sociedad ecuatoriana. A mí me da mucha pena ver cómo se anuncia el tema de la comisión y ya salen a decir, pero es que eso no sirve y no. Y la privatización. Y la privatización Ese es el tema no que quería puede preguntar. ser, es decir, ya es hora de que renunciemos a intereses particulares. Todo el mundo quiere hablar para su molino y contribuyamos al bienestar del Ecuador. Pensemos en el Ecuador a 50 años. Y eso es lo que proponemos como mesa. En este evento se presentaron las líneas generales discutidas en las comisiones de la mesa y hemos propuesto 4 talleres que se van a iniciar de aquí a unas 3 semanas para tratar a profundidad cada uno de estos temas, invitando a todos los que quieran contribuir, ¿no? Y sacar de eso entonces un documento que oriente, que dé guías a quienes toman decisiones. Yo veo palos de ciego, por ejemplo, en el sector salud, en el que yo tengo experticia, ¿no? En el tema de la decisión de quiénes toman las decisiones en salud, por ejemplo, ¿sí? Yo no me atrevería, ¿no?, a operarle al ejemplo que daba un cáncer de cuello uterino. Yo soy médico, pero no me atrevería a meterme en ese campo. Veo con curiosidad, ¿no?, que entran como directores de salud a gestionar, a administrar 2.400 millones de dólares y más de 30.000 trabajadores, ginecólogos, oftalmólogos, ¿no? Laboratoristas. Eso es una irresponsabilidad. No puede ser que se tomen las decisiones porque es mi amigo, porque le conozco, porque es el ginecólogo de mi esposa. Entonces, se necesita en términos de institucionalidad procesos claros de selección. Yo participé en algunas reuniones de la Organización Internacional de Seguridad Social en salud, ¿no? Los seguros de salud de toda América Latina, todos tienen ya 3, 4, 5 años en el puesto, ¿sí? Escogidos técnicamente. ¿Para qué? Para que haya sostenibilidad. En salud pública no puede estar cambiando cada 3, 4 meses. En el Hospital Carlos Andrade Marín ya van 4 cambios de gerente. Entonces, ¿qué puedes esperar en términos de líneas de trabajo, de líneas de gestión, de planificación estratégica? Cada uno viene con su agenda propia y van haciendo los cambios que les parece. No puede ser, es un desorden total. Este es el componente institucionalidad, en el cual está el dividir los seguros como una de las soluciones, ¿no? Pero también está esto de planificación, pero también está esto de mejorar la gestión, ¿no? Y no se diga el tema BIES, ¿no? En la carpeta BIES, en la presentación de BIES, la conclusión del experto es: lo que está haciendo el banco es haciendo perder el valor de nuestro patrimonio. Eso es gravísimo, ¿no? Y no hacemos nada frente a eso y seguimos gritando en las calles que es privatización. No puede ser, ¿no? Entonces tenemos que seguir las líneas del mundo. ¿Dónde es mejor invertir nuestro dinero? Es nuestro dinero como afiliados. Tenemos que buscar el mejor rendimiento. No puede ser que esté pasando lo que está pasando en este momento en el banco. No solo en la gestión del banco, sino también en el componente de supervisión. ¿Quién controla el banco? Supuestamente es un banco para inversiones, ese fue su objeto social, pero resulta que es tratado en términos de control como un banco cualquiera. Y le piden entonces que tenga una serie de herramientas que tienen los bancos comunes y corrientes y que no debe haber en un banco de inversiones. Y por tanto se trastroca el proceso de revisión de evaluación y el proceso de gestión. Hay 200 gentes que están ahí solo para satisfacerle a la superintendencia, haciendo un montón de papeles que no tienen ningún sentido. Bueno, tenemos que terminar. Y me quedo con esto que usted dice del banco del BIES, del banco del IES, el BIES, que como noticia es que inyectará 4.900 millones en créditos a los afiliados en 2023. Y recojo las cifras que ustedes dieron la semana pasada, y esto equivale a un gasto anual del fondo de pensiones, 4.900 millones. Así es. Esa es la comparación.